Un saludo muy especial a todos mis hermanos, amigos, a todos aquellos que integran mi familia para Dios. Es un gozo saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradecidos con Dios por lo que ha sido una semana seguramente llena de muchos contrastes, algunos de dificultades, algunos atravesando el valle de la prueba, otros superando la prueba. Pero en cada una de las circunstancias Dios nos ha venido dando victorias, ¿verdad? Por eso sabemos que podemos andar de triunfo en triunfo. Queremos hacerte una invitación muy especial a ti y a toda tu familia para que se acerquen, para que todos juntos podamos compartir de un tiempo de exaltación a nuestro Rey y Señor soberano, que podamos tener un tiempo para estar en su presencia, para alabarle, glorificar su nombre y también disponiendo nuestros corazones para recibir la bendita palabra de Dios. Recuerden que estamos tocando un tema muy especial acerca de la teología del Cordero de Dios. Hemos venido avanzando en esta temática y cada vez que profundizamos más en la palabra, más encontramos tesoros, cosas profundas que nos alientan, nos bendicen el corazón. Por eso, mis amados hermanos, quiero invitarles para que a través de esa flechita del compartir puedan permitir que otras personas de sus grupos, de sus redes sociales, tengan acceso también a esta bendita palabra del Señor, a este tiempo especial en la presencia de Dios. Así que, mis amados, por favor, de todo corazón, no olvide darle un like, no olvide compartir, no olvide tener este tiempo también para que nosotros en familia podamos glorificar el nombre de nuestro Rey y Señor soberano. Vamos a orar, vamos a preparar nuestros corazones, vamos a disponer nuestras vidas para que podamos encontrar en la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de bendición. Hoy hay una palabra especial, hoy hay una palabra de vida, hoy hay una palabra nueva con la cual Dios desea ministrar tu corazón, ministrar tu ser. Y creo que las grandes victorias que Dios ha preparado para ti están dispuestas, están como podemos nosotros mencionar a través de ese símil, de esa mesa que está servida. Allí una mesa llena de banquetes y de bendiciones que Dios ha preparado también para ti. Vamos a orar y vamos a disponer nuestro corazón en esta hora. Soberano Señor y Dios, te damos gracias por esta magnífica oportunidad que tú nos regalas de estar en tu presencia. Un momento para acercarnos, para meditar en ti, para meditar en tu palabra, para meditar en tu bendición, Señor. Queremos ser agradecidos contigo porque has sido bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque te hemos, Señor, aprendido a conocer, no solamente en esa revelación especial en la persona de Jesucristo, por esa revelación que podemos tener a través de la palabra que nos permite profundizar en ello, sino que también, Señor, a través de lo que en nuestra cotidianidad nos has permitido atravesar, sea a través del valle de la dificultad, o sea a través de las diferentes respuestas donde te hemos visto obrar. Hemos visto tu revelación, Señor. Hemos visto el Dios Todopoderoso peleando nuestras batallas. Hemos visto a ese Dios que ha impuesto y ha colocado su mano de poder para sanarnos de la enfermedad. Hemos visto a ese Dios que ha traído toda provisión y que ha suplido a toda una y cada una de nuestras necesidades. Oh Señor, gracias por atender a nuestra súplica, por atender a nuestro clamor, por estar acompañándonos, Señor, en este tiempo en familia. Este tiempo, Señor, para poder rendirte homenaje, exaltación y adoración, y disponer nuestros corazones también para recibir tu bendita palabra. Yo te doy gracias por las familias, por las vidas que ahora se integran. Señor, gracias por cada uno de aquellos que ha aceptado esta invitación, Señor, para estar delante de tu trono, Señor, delante de tu presencia, para recibir de parte tuya ese consuelo, esa palabra de ánimo, de fe, de esperanza que solamente tú sabes dar. Señor, ahora queremos disponer nuestros corazones y prepararnos para también participar de la alabanza y de la exaltación a tu nombre. Muchas gracias por este precioso momento que tú nos concedes en el nombre de Jesús, creyendo, Señor, que esta palabra llegará no solamente a aquellos que pueden estar conectados ahora en esta reunión en vivo, sino a aquellos que durante el transcurso de los tiempos, Señor, se unirán con nosotros, donde quiera que se encuentren, sea en esta nación de Colombia o en cualquier parte del mundo donde tú permitas que esta red social pueda llegar, este video pueda llegar, Señor, y pueda bendecir a tantos, oh Dios del cielo. Sé que tú atraerás y permitirás que cada vida que tú quieres reciba esta palabra pueda tener acceso a ella en el nombre de Jesús. Gracias por estas victorias que tú nos concedes, porque estás entre nosotros y porque confirmas tu palabra también entre nosotros. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Queremos saludarles una vez más a aquellos que se están integrando nuevamente a esta producción. Deseamos de todo corazón que el abrazo de Dios esté con cada uno de ustedes. Les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Hoy tenemos nuevamente a nuestro hermano Alex López, a quien Dios ha bendecido realmente también a través de esos talentos, esos dones que Dios le ha dado para la música, y que hoy va a compartir también con nosotros este tiempo de alabanza. Así que quiero dejarlos a ustedes ahora con nuestro hermano Alex López. Este es un buen momento para adorar a Dios, para decirle lo importante que es para nosotros, que todo lo que somos y lo que hacemos es para Él, que Él es quien nos satisface y quien nos da plenitud. Por eso vamos a decirle, es para Él. Hoy te anhelo más que todo, hoy te necesito solo a ti para vivir. Y en todos mis caminos he entendido que lejos de ti nada soy. Satisfaces, Cristo. Tú me satisfaces, Cristo. Estoy complacido porque has sabido llenar mi ser. Déjame corresponder a tu amor con este canto que es para ti, que es para ti. Hoy arrópame en tu gloria y renueva en mí el anhelo solo por ti, mi Señor. Déjame corresponder a tu amor con este canto que es para ti. Que es para ti. Hoy arrópame en tu gloria y renueva en mí el anhelo solo por ti, mi Señor. Solo por ti, mi Señor. Solo por ti, Señor. Solo por ti, Señor, es que somos y nos movemos. Y solo para ti es nuestra alabanza. Amén. Qué hermoso es poder glorificar el nombre de nuestro Rey, Señor soberano, y a través de estas letras inspiradoras que nos hacen recordar nuestra necesidad de Cristo. Por eso creo que es hermoso cuando podemos invitar a nuestros queridos amigos y familia de adoradores para compartir a través de este canal ese tiempo de exaltación al Rey. Para continuar con nuestra temática sobre la teología del Cordero de Dios, y luego de haber visto todo lo que hacía referencia el domingo en el programa pasado acerca de la Pascua y el Cordero de la Pascua, y cómo ese Cordero Pascual estaba representando, tipificando a Cristo, realmente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a continuar desarrollando esta temática con el punto de hoy, que es Él es la ofrenda de los sacrificios levíticos. Así que sean bienvenidos, vamos a disponer nuestros corazones para recibir la bendita palabra del Señor, y les invito para que de todo corazón mantengan ustedes ojalá una porción de la Escritura, puedan tener ustedes acceso a la palabra, o de alguna manera también
tenemos las herramientas que son provistas a través de nuestro equipo de producción para compartir con ustedes también estos pasajes de la Escritura. Vamos a tener como referencia la Reina Valera 1960 para que ustedes también puedan entonces participar de esta lectura. Recuerden, mis amados hermanos, que lo que estamos enseñando, lo que estamos compartiendo con ustedes hace parte de esa teología, de esa cristología, de poder encontrar en Cristo no solamente al verdadero Dios, sino la ofrenda perfecta, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso hoy nos va a corresponder adentrarnos un poco más adelante justo con este tema. Y por eso quiero arrancar con algunas generalidades. Recordemos nosotros que para el programa anterior habíamos visto lo que fue la enseñanza de Dios, de cómo capacitó al pueblo para desarrollar acerca de la idea de la Pascua y cómo a través del Cordero Pascual se derramaría la sangre que sería colocada sobre los dinteles de la puerta, sobre los postes, y esta señal de la sangre sería provisión de salvación. Allí el ángel de la muerte no entraría, no arrebataría a los primogénitos. Es decir, en palabras más o palabras menos podemos concretar justamente que lo que produjo esa muerte de ese cordero fue producir vida para una casa. Y eso fue algo hermoso que pudimos nosotros concluir. Sin embargo, vamos a encontrar nosotros a través de lo que es la historia de Israel algunos principios en los cuales Dios va a instituir posteriormente a la liberación, a lo que vamos a encontrarnos con un Israel que va a llegar hasta Monte de Oreb, donde va a recibir las leyes de parte de Dios. Y es muy importante que tengamos algunos conceptos claros, definidos, para adentrarnos en esta enseñanza. Para ello vamos a tomar algunos pasajes que nos van a servir a nosotros de base escritural para ello. Vamos a ir al libro del profeta Amós, capítulo 3 y verso 2, donde la palabra del Señor dice de la siguiente manera: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Aquí nosotros podemos observar a través de esta escritura justamente lo que tiene que ver con el deseo de Dios o la elección de Dios. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque también dentro del principio de la teología cristiana es básico que comprendamos acerca del principio de la elección. No fuimos nosotros los que elegimos a Dios, Dios nos eligió a nosotros. Y aquí vemos que Israel justamente no fue porque Israel realmente escogiera buscar a Dios, sino porque a Dios le plació escogerle. Sobre cualquier otro pueblo, Dios colocó su mirada sobre Israel para producir en ellos justamente todos estos principios que vamos a estar desarrollando también a través de los libros del Pentateuco, que nos van a enseñar muchas cosas interesantes. Primer punto, podemos concretarlo ahí: Dios es quien escoge a la nación israelita. Básico para ello. Vamos a mirar otro pasaje que está en Éxodo 19, versos 4 al 6. Y dice esta escritura: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aquí podemos observar entonces otra circunstancia que nos va a dar a nosotros ese marco para esta enseñanza acerca del cordero o del animal de sacrificio en el tiempo del Levítico. Por eso es aquí interesante ver varios aspectos. Lo primero es saber que Dios es quien nos atrae a Él. Como Dios ha hecho una elección, como Dios de antes de la fundación del mundo nos escogió para que fuésemos sus hijos, Él mismo proveyó los medios para que esos medios de gracia fuesen los que Dios utilizara para acercarnos a Él, para acercarnos a su presencia, para acercarnos a su revelación. Aquí podemos encontrar que Israel también recibe lo mismo. Primer principio, Dios los escoge, pero el segundo principio, Dios mismo los atrae. Así que damos gloria al Señor, porque si tú estás ahora mismo viendo este programa, puedes estar justamente teniendo esa plena convicción. No es porque tú lo hayas elegido, es porque Dios te eligió a ti, y adicionalmente a elegirte, Dios ha permitido los medios de gracia que te acercan para que puedas conocer su revelación. Y eso también es un principio importantísimo que vemos en Israel. Pero no solamente los atrae, no solamente Él los ha escogido, sino que adicionalmente va a colocar una misión, una tarea muy importante para Israel. El Señor tiene que decir: voy a hacer de ustedes un reino de sacerdotes y gente santa.
Es decir, que Dios está permitiendo que luego de que son atraídos como pueblo, Dios ahora va a colocar sus leyes en ellos, y al colocar sus leyes y ellos andar en la obediencia en esas leyes, los está capacitando el Señor para hacer el sacerdocio, está capacitando, preparando a Israel para hacer el sacerdocio hacia las naciones. Es decir, que ese principio que también está escrito por allá en el Salmo 100 se ve realmente ratificado acá. Hay una fuerza centrípeta. Esto es muy importante que lo entendamos. La fuerza centrípeta es aquella que atrae. El deseo de Dios con Israel no era simplemente hacer de ellos un pueblo exclusivo, que se adueñaran de Dios y que se adueñaran solamente del concepto o de la comunión con el Todopoderoso, sino que el deseo de Dios era que Israel, al reflejar la gloria de Dios, al reflejar la bendición y la gracia de Dios, ellos fueran comunicadores, fueran aquellos sacerdotes que intercedieran, ¿verdad?, por la tierra delante de Dios. Israel lamentablemente no va a cumplir con esa misión, pero sí nos está dando a nosotros a conocer el principio de lo que ahora a la iglesia le corresponde. Recuerda, el Señor nos escoge, nos atrae, nos llama para sí, y adicionalmente está colocando en nosotros sus leyes, sus palabras, las cuales han sido escritas en las tablas de nuestro corazón y ahora son puestas en práctica, en obediencia delante de Él, para hacernos ¿qué? Sacerdotes para gloria de Dios. Nuestra misión, interceder por esta tierra. Nuestro trabajo es poder presentar a las naciones delante de la presencia del Señor, para que el Evangelio de Jesucristo sea predicado y las naciones sean alcanzadas con el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Esos principios que estaban estipulados por Dios a Israel son los mismos principios que hoy fundamentan nuestra vida delante de Dios. El tercer punto que podemos tener nosotros lo vamos a basar en Éxodo 19:22. Y esto es muy importante también que lo veamos allí como complemento a lo que estamos estudiando. Dice el verso 22 de este hermoso capítulo: y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que no haga en ellos estrago. Aquí va a ser muy importante que nosotros reflexionemos sobre algo, porque eso lo vamos a ver justamente en el desarrollo de lo que son las ofrendas y todo lo que tiene que ver con los holocaustos, y lo que vamos a desarrollar justamente en la temática de estos programas. Cuando estamos mirando o observando acerca de lo que Dios está determinando para su pueblo, para su nación, está llamándolos para que sus sacerdotes sean sacerdotes que se santifiquen delante del Señor. A veces nosotros, y en esto tenemos que reflexionar, todos nosotros como creyentes, porque recordemos que esta promesa se va a hacer para nosotros evidente también en el Nuevo Testamento y en la profecía previa a la segunda venida de Cristo, donde el Señor dice que hará de nosotros un reino de reyes y sacerdotes para gloria de Dios el Padre. Así que esa manifestación que estaba sobre Israel ha sido ahora depositada sobre la iglesia. Y a nosotros nos corresponde también santificar nuestras vidas. Y recordemos esto: a veces nosotros en nuestra cristiandad creemos que ya no somos responsables, o que sencillamente a veces hacemos un mal uso de la palabra, de cómo Dios guarda a sus escogidos, o cómo nuestra salvación depende de Dios. Y a veces queremos actuar de manera irresponsable, apartándonos impíamente del Señor, creyendo que esa es una forma de manifestar que Dios es quien gobierna sobre nuestra salvación. Así no es, mi hermano. Dios exhorta a estos sacerdotes, justamente a este pueblo, a esta nación de Israel, y a nosotros ahora como iglesia, a que como sacerdotes debemos presentarnos delante del Señor para santificar nuestras vidas. Necesitamos asumir esto como un principio. Era para Israel y es también actual para nosotros como iglesia. Así que es muy importante que veamos eso. El sacerdote es un mediador entre Dios y las naciones. Es aquel que presenta a las naciones delante de Dios. Queremos de alguna manera poder tener nosotros el ejercicio de este ministerio también para este tiempo. Y quiero mirar también para observar dentro de este parámetro de base acerca de la enseñanza que vamos a tener acerca de las ofrendas, justamente acerca de ese sacerdocio. Vamos a mirar Éxodo capítulo 5 verso 3, porque vamos a contrastar algunas cosas bien interesantes en la palabra. Lo primero es ratificar que el sacerdocio como tal no fue una operación o un ministerio o una labor que se desarrolló a partir del Sinaí o a partir de que Dios estableciera las leyes. Usted antes de eso ya está viendo realmente el ejercicio sacerdotal.
Usted lo pudo ver justamente por allá en el Génesis, cuando Abraham justamente da los diezmos de todo y se los da a Melquisedec, sacerdote de Dios. Aquí podemos observar nosotros que en el capítulo 5 de Éxodo, en el verso número 3 dice la escritura: y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Este texto entonces nos está mostrando a nosotros que ya el ejercicio de los sacrificios, de los holocaustos, de las ofrendas a Dios, ya se presentaban antes de que se desarrollara la ley. Esto es básico para que nosotros podamos mirar nosotros el colofón, el trasfondo acerca de entonces cómo va a introducir Dios o cuál va a ser el propósito que Dios tiene al instituir la parte ceremonial, y va a dejarlo por escrito y va a dejarlo claro realmente para el pueblo de Israel en su operación. Esto es realmente interesante cuando lo podemos observar allí. Así que aquellos sacerdotes que habían sido escogidos por ellos mismos, esto es básico. Recordemos, hasta aquí Dios no ha sido quien ha nombrado a estos sacerdotes. Dios no es quien ha nombrado a estos sacerdotes. Han sido los mismos integrantes de la nación y del pueblo de Israel los que han escogido de entre sí mismos a sacerdotes, a personas que puedan presentar las ofrendas, el holocausto delante de Jehová. Pero aquí vamos a darnos cuenta que el Señor, a través del capítulo 19 y verso 24 del libro del Éxodo, va a decir lo siguiente: y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y a Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Así que podemos encontrar en esta palabra una rotunda prohibición de Dios. Es decir, Dios está enviando un mensaje. Hasta aquí el sacerdocio ha sido hecho por hombres que no fueron instituidos por mí, que no cumplen ningún tipo de perfil, ninguna de las circunstancias en las cuales yo quiero ver a mis sacerdotes, y por lo tanto les voy a colocar un límite. Y aquí ustedes van a darse cuenta que justamente antes de que se presente delante de la presencia del Señor el entregar la ley y empezar a organizar toda la parte ceremonial y la institución del sacerdocio sobre Aarón y sobre los descendientes de Aarón, Dios está diciendo: hasta aquí termina este ciclo. No aceptaré más a este tipo de sacerdotes. Ahora yo he elegido a un sacerdote, he elegido a un hombre para que pueda estar realmente conteniendo y desarrollando este ministerio, y posterior a él su descendencia. Entonces Dios va a organizar todo el ejercicio sacerdotal, y esto también es básico para que podamos comprender la institución entonces de las ofrendas que van a presentar justamente estos sacerdotes. Así que podemos establecer nosotros acá, digamos, como un punto también de enlace y un punto que nos va a llevar a nosotros a la evidencia y el cumplimiento profético, que todo lo que estamos viendo en esta figura de todo lo que es el ordenamiento sacerdotal y posteriormente el desarrollo de lo que van a ser las ofrendas, los sacrificios, la parte ceremonial que los israelitas van a desarrollar, lo único que van a hacer para nosotros es una parábola acerca del cumplimiento de los tiempos, una profecía que nos va a hablar a nosotros del cumplimiento en Cristo Jesús. Él no solamente va a ser el sacrificio perfecto, va a ser la ofrenda perfecta, sino que va a ser el sacerdote perfecto. Y aquí vamos a ver en Cristo Jesús consumado todo el principio que estaba escrito y enseñado por Dios desde su parte de institución del sacerdocio, y luego la enseñanza de la parte ceremonial de las ofrendas. Así que esto es importante. Recuerde que Juan 5:39 nos manifiesta a nosotros claramente que las escrituras son las que nos dan testimonio del Señor. Por eso debemos escudriñarlas. Cuando estamos adentrándonos en estos estudios de la teología cristiana, realmente para nosotros es provocador, realmente nos anima, realmente nos lleva a profundizar. No sé, mis amados, si a ustedes les ocurre, pero a medida que yo voy estudiando la palabra, voy haciendo conectores con otros pasajes, y cuando empiezo a enlazar, voy profundizando más y más y más, y a veces usted dirá, pero ¿cuándo va a acabar? Sin embargo, mis amados hermanos, lo que estamos encontrando es justamente eso, las profundidades. Cuando tú tienes la oportunidad de ir al mar, una cosa es ver el mar desde una parte superficial. Cuando tú lo observas, sí, seguramente te maravillas por la grandeza de lo que observas. Seguramente disfrutas y disfrutas de las olas y juegas en ello.
pero vaya a los comentarios y vaya lo hermoso que es para las personas que han practicado el buceo, poder darse cuenta que lo más hermoso del mar no está en la superficie, está en las profundidades. Y es aquí donde yo quiero animarte, mi hermano, para que puedas comprender también que a la medida en que profundizas en el escrito bíblico vas a encontrar las profundidades de Dios, los tesoros de Dios. Y cuando los ves, cuando los contemplas, tiene que gozarse tu corazón, tienes que alegrarte porque sabes a Dios revelándose a tu vida y conociéndole a Él de la manera que ni te imaginabas, y tienes que amarlo de una manera indudable. Por eso, esto que vamos a estudiar solamente es una figura, solamente es un tipo, una enseñanza que nos va a revelar a Cristo, a ese Cristo en el cumplimiento de los tiempos por su palabra preciosa. Muy bien, así que vamos a tomar Hebreos 9:26. Hebreos 9:26 va a ser para nosotros una palabra que nos va a demostrar justamente esto que les estoy diciendo. Dice la Escritura: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Alabamos y glorificamos el nombre del Señor. Uno de los libros que puedo amar realmente con mucha profundidad. Amo toda la palabra, pero hay libros que son realmente de una profundidad que bendice de una forma muy, muy particular. A mí me encanta lo que es la carta a los romanos y justamente este escrito universal o esta carta a los hebreos, porque encierran realmente un fundamento y una interpretación a través de los tiempos de lo que en este caso el libro a los hebreos nos menciona en Cristo, el sacerdote perfecto, pero también la ofrenda perfecta. Y esto va a ser muy interesante, porque en las ofrendas tú te vas a dar cuenta y vas a aprender a través de este estudio cómo las ofrendas tenían que ser repetitivas. Todo el tiempo tenían que llevarse a cabo este tipo de ofrendas. Mas sin embargo vamos a ver en Cristo Jesús el sacrificio perfecto. Él asumió el lugar de todas las ofrendas que vamos a estudiar. Y además de eso podemos decir que a pesar de toda la sangre que corrió por esos sacrificios y esas ofrendas, ninguna de ellas logró quitar para siempre el pecado. Pero realmente hubo uno, proféticamente en el cumplimiento de los tiempos, el sacrificio de Cristo como la ofrenda perfecta. Fue necesario que se sacrificara solo una vez y para siempre. Y hoy por su sangre nuestros pecados han sido perdonados y por la fe en Cristo hemos recibido vida eterna. Ya no es necesario otro sacrificio, ya no es necesario que tengamos que sacrificar a Cristo una y otra vez, porque Él fue la ofrenda perfecta una vez y para siempre. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Ahora, cuando vamos a entrarnos en este estudio justamente de las leyes del Levítico y todo lo que tenía que ver con la parte ceremonial, el Señor le va a enseñar justamente a su pueblo a través de este líder Moisés, justamente de cómo debe aplicarse la parte ceremonial. Y vamos a estar mirando específicamente las 5 ofrendas. Para los israelitas se establecieron 5 tipos de ofrendas, las cuales ellos deberían practicar de una manera constante y las cuales la Escritura nos va a enseñar. La primera de ellas se llamó el holocausto, la segunda la oblación, la tercera la ofrenda de las paces, el cuarto el sacrificio para expiación y la quinta el sacrificio para restitución. Y vamos a estar profundizando en cada una de ellas porque cada una de ellas nos va a revelar a Cristo Jesús. Pero vamos a entrar entonces un poquito en explicar la razón de estas ofrendas, de poder entenderlas, de poder ver cómo era su rito, cómo era el cumplimiento de ello y también su aplicación justamente en Cristo Jesús. Así que podemos ver por el libro de Levítico capítulo 23, vamos a mirar que estas ofrendas se podían hacer individuales, se podían hacer combinadas. Habían también celebraciones que eran muy especiales, las cuales miraremos un poquito más adelante, pero todas ellas fueron enseñadas por Dios. Podríamos decir que en términos generales las ofrendas se dividieron en 3 aspectos. La primera de ellas eran las ofrendas de olor grato, es decir, eran las ofrendas que se quemaban, pero que el propósito de ellas no era tanto la expiación, sino era realmente rendir adoración. Era rendir delante del Señor adoración y exaltación. La segunda de ellas tiene que ver con los sacrificios expiatorios. Y estos son aquellos que sí se daban como parte de lo que era el perdón por los pecados, por las fallas que había tenido el pueblo o las personas, y el de restitución. Estas sí eran ofrendas que se presentaban, ¿verdad?, como
como un tipo de expiación. Alguien ocupaba el lugar con derramamiento de sangre para que los pecados fueran perdonados. Y el tercer tipo de ofrendas eran las ofrendas suplementarias, es decir, ofrendas que se añadían a las que ya les hablé de olor grato o expiatorias, y las cuales se colocaban justamente sobre este tipo de ofrendas que eran quemadas para que pudieran realmente ser complementadas como otra parte de adoración, de exaltación delante de la presencia del Señor. Así que vemos eso como en la estructura general de las ofrendas a nivel del Levítico. Ahora, ¿cuál sería el propósito que Dios tenía al poderles enseñar a ellos acerca de las ofrendas? Y aquí vamos a mirar algunos aspectos que van a ser resaltantes. El primero de ellos, Dios lo que quería mostrar a través de este desarrollo de toda esta parte ceremonial a través de las ofrendas, es lo compleja que es la relación que se puede tener con Dios. Es lo complejo de la relación. Es decir, cuando tú te encargabas de tener que hacer toda esa parte ceremonial, a la larga lo que el israelita tenía que comprender y entender es que Dios es muy santo y nosotros somos muy pecadores. Y al ser pecado, al ser un pecador, realmente mi relación con Dios es compleja. Yo no puedo acercarme a Él porque un Dios santo, santo, santo requiere un estándar muy alto para poder tener esa comunión con Él. Entonces lo que hizo Dios a través de estas ofrendas fue hacer consciente al ser humano de su pecaminosidad en relación a su santidad. Pero Dios estaba proveyendo medios a través de esas ofrendas de cómo lograr una reconciliación, cómo otorgar misericordia, cómo otorgar el perdón, cómo traer realmente esa relación a restauración completa. A través de esas ofrendas Dios le estaba dando la oportunidad al pueblo de mantener ese tipo de relación que de otra manera sería imposible. Y justamente en esta estructura que estamos desarrollando vamos a ver la primera de estas ofrendas. Este tipo de ofrenda se denominaba el holocausto. El holocausto viene de una palabra hebrea que se escribe olá, O-L-A-H, olá. Y ese olá lo único que habla es de algo que va en ascenso, algo que sube, ¿sí? Es como ese olor grato, es como ese incienso, es como esa ofrenda, ¿verdad?, que podía llegar hasta la presencia de Dios. Era lo que denotaba. Uno puede observar a través de la escritura, a través de este tipo de holocausto, que no fue realmente algo que Dios enseñara como parte de la ley o que su principio fuera en la ley. Uno puede determinar que hubo holocaustos en el tiempo de Noé. Usted lo puede mirar allá en Génesis 8, verso 20. Usted puede mirar que también hubo holocausto, ya lo vimos en unos programas anteriores con Abraham, por ahí en el capítulo 22, verso 2. Lo vemos también en Job, capítulo 1, verso 5. Y vemos que en muchos casos pueden registrar la palabra acerca de la manifestación del holocausto. Es decir, que el holocausto no fue realmente bajo el principio levítico, no fue bajo el principio de la ley. Es decir, antes de que se instituyera la ley, ya como tal los holocaustos existían. Y recuerde, porque el principio básico del holocausto no era realmente la redención, no era la expiación del pecado. El principio básico del holocausto era ofrecer delante de Dios olor grato, es decir, el principio de adoración. Y esto realmente es muy interesante ver que Dios permitió que sus hombres le otorgaran ese olor grato a través de esa ofrenda del holocausto. Así que esto es algo que nos podemos dar cuenta nosotros a través de esta enseñanza. El principio del holocausto es el acercamiento a Dios por medio de la adoración. Amén. Cuando llevas esto a la práctica, entonces es donde puedes tú y yo, o podemos comprender ahora, justamente que el principio que nosotros tenemos, según está escrito también por la palabra, fuimos creados para alabanza de su gloria. El principio que nosotros tenemos es de adorar a Dios. Y la meta final, el fin último que podemos tener nosotros es la adoración a Dios. Todas las demás cosas son añadidura. Pero lamentablemente hoy, justamente a través de estos movimientos de la fe y todo lo que ha tenido que ver con la tergiversación del evangelio, se ha llevado al hombre a pensar que sus fines realmente son el tener posesiones, el tener posiciones, el poder tener seguramente riquezas, tener o llenarse de conocimiento. Y todas estas cosas pueden ser buenas, pero no son el fin. No son la realidad por el cual Dios te ha llamado o te ha escogido y te ha traído así. No, no es la primera razón. La primera razón por la que Él te escogió,
te llamó, te atrajo a ti para hacerte sacerdote y rey, es para que le rindas a Él adoración. Así que nosotros debemos al Señor toda adoración, toda alabanza y toda gloria. Por eso gózate, mi amado hermano, porque a través de esto vas a aprender muchas cosas que nos van a edificar de una manera muy profunda. Pero por ahora parte de ese principio. Dios desea que yo le rinda adoración. Hola. Dios desea que delante de su presencia suba ese olor grato. Oh, mi amado hermano, por eso es tan importante que nosotros entendamos estos principios que, aunque estaban escritos en la ley, tienen una practicidad también dentro de la dinámica cristiana en nuestra cotidianidad. Necesitamos volvernos a Dios realmente con un corazón contrito y humillado que le rinde a Él alabanza y exaltación. Ahora, dentro de los holocaustos podemos ver nosotros dos tipos de holocaustos en la palabra. El primero de ellos son los holocaustos estatutarios, aquellos que habían sido establecidos, reglamentados, impuestos por Dios para que los sacerdotes o para que el pueblo ofreciera delante de Él. Pero también habían otros que son los holocaustos voluntarios, ya hablaremos también de ello. El primero de ellos, los estatutarios, podemos ver nosotros a manera, aquí no vamos a profundizar sobre cada uno de ellos, o si no gastaríamos muchísimas clases. Pero solamente le dejo algunos principios básicos acerca de estos holocaustos estatutarios. Usted puede observar por lo menos que todos los días se ofrecía por el sacerdote dos holocaustos. Uno en la mañana y uno en la tarde. Cada uno de esos holocaustos se ofrecía delante de Dios, ¿verdad? Y esto se le denominaba en la palabra, si tú puedes mirar la referencia bíblica por allá en Éxodo 29:42, vas a darte cuenta que esto se le denominaba el holocausto continuo. Todos los días era necesario sacrificar un animal, un cordero, ya miraremos los requisitos, pero se sacrificaban esas ofrendas, esos holocaustos en la mañana y en la tarde. El fuego, dice la palabra, nunca se apagaría. Y eso realmente era una costumbre y era un ritual que todos los judíos, ¿verdad?, en la época de la ley desarrollaban continuamente. El sacrificio era continuo. Siempre se quemaba un sacrificio, se sacrificaba, se ofrecía, se sacrificaba, se quemaba. Ese era el orden, vamos a verlo más adelante con fundamento. Se ofrecía, se sacrificaba, se quemaba, y esta ofrenda era el holocausto delante de Jehová. Y duraba durante todo ese tiempo en la mañana hasta el momento en el cual se cambiaba la leña, se volvía a preparar el altar, se hacía un nuevo sacrificio y durante toda la noche seguía el mismo ritual. Por eso se denominaba el sacrificio continuo. También otra cosa que podemos ver acerca de los holocaustos estatutarios es que además de ser, digamos, lo que ya les mencioné, el sacrificio continuo, también era un rito básico y adicional en cualquier otra ofrenda voluntaria u obligatoria. Ustedes van a darse cuenta que en muchos de los momentos vamos a contemplar que también tras lo que eran las ofrendas de sacrificio para redención de pecados, también eran combinadas con otro sacrificio adicional que era un holocausto. Recuerden, principio de adoración. Y esto también lo podemos ver combinado también en la palabra como un mandamiento estatutario. También menciona la palabra que este era un sacrificio que también se tenía que presentar el día sábado con 2 corderos y se le denominaba el holocausto de cada día de reposos. Lo puedes encontrar en capítulo 28 de Números, versos 9 y 10. Así que podemos encontrar nosotros muchos de esas aplicaciones. También hay otra por allá en Números 28:11, que también había un sacrificio de holocausto especial que cada primer día del mes se presentaba delante de Dios. Adicionalmente, las fiestas anuales, recuerda, cuando el Señor instituye una parte ceremonial, Él va a establecer diferentes fiestas, pero dentro de esas fiestas también se van a llevar a cabo estos sacrificios de holocausto, ese fuego de olor grato. Y podemos encontrar por lo menos que en la Pascua, según segunda de Crónicas 30:24, puedes encontrar en Números 28:17 que en la fiesta de los panes, puedes encontrar en Levítico 23:12 que en la fiesta de las primicias, puedes encontrar también en Levítico 23:18 que también se celebraban en el Pentecostés. En Levítico 29:2 se menciona que el holocausto se celebraba también en la fiesta de las trompetas. En Levítico 16:24 podemos ver que en el día de la expiación también había un holocausto. Y también vemos que en la fiesta de los tabernáculos
por allá en Números 29:13, también se menciona acerca de la celebración de un holocausto en esta festividad. Así que podemos ver que en toda la parte ceremonial y en todas las fiestas que se instituyeron de parte de Dios para que fueran practicadas y aplicadas por su pueblo, todas ellas contenían holocausto. Y esto realmente es algo muy representativo. La adoración siempre debe estar de una manera transversal en todo lo que hacemos. Si lo traemos a nuestra práctica como creyentes, todo debe envolver adoración, todo. Cuando tú trabajas, cuando realmente sales a estudiar, cuando has tenido proyectos de vida, cuando estás en tu casa, cuando estás en tu relación de pareja, en tu relación de padre con tus hijos, en tu relación de hermanos, en tu relación de hijo hacia tus padres, todo tiene que incluir realmente de una manera transversal en tu vida la adoración. Cuando predicas debes incluir adoración a Dios. Cuando cantas, suena irónico, uno podría decir que si estoy cantando, pues estoy adorando. No necesariamente. Muchas veces solamente cantamos, pero no adoramos. Muchas veces hacemos cosas en nombre de Dios y sin embargo con ninguna de ellas le estamos adorando. Así que vamos a encontrar en el holocausto que todo lo que tú y yo hagamos, mi amado hermano, siendo entendidos acerca de su redención, que todo lo que hago es para la gloria de Dios y todo lo que en mi vida salga de mi corazón, de mi boca, debe ser para exaltación, honra y gloria de nuestro Dios. Así que podemos gozarnos por ello. Y ustedes podrán ver que también en otras muchas ceremonias que aunque no eran ceremoniales estrictas a celebrar anualmente, también involucraban holocaustos. Cuando se consagraba un sacerdote, cuando se consagraba el pueblo, cuando se dedicaba el altar, cuando se dedicó el templo, cuando había una mujer que tenía un bebé, lo que se llamaba en la palabra una mujer parturienta, también se ofrecía holocausto. También cuando había la sanidad de un leproso, se ofrecía holocausto. Cuando había una persona con hemorragia, con flujo de sangre, también tenía que ofrecer holocausto. Por la purificación o por la dedicación de un nazareo. Todo ello involucraba justamente el que se presentara delante de Dios una ofrenda de holocausto. Así que podemos verlo que esto hacía parte de la vida, de la cotidianidad de la nación. El holocausto era algo, el olá, ese fuego en la presencia de Dios, ese humo, ese olor grato que llegaba en la presencia de Dios, era una práctica y era una costumbre que el Señor no solamente le enseñó a Israel, se la instituyó, sino que fue de su práctica constante. Así que podemos ver que estos primeros, digamos, holocaustos que describimos acá, hacían parte de la obligatoriedad. Es decir, Dios los instituyó, los estatuyó para que se cumplieran. Tenían que realizarse, tenían que efectuarse y no había razón por el cual no se hiciera. Así que podemos nosotros entender, por allá según nos dice Hebreos 11:6, pero para Dios olor grato. Puede ser, mis amados hermanos, que muchas de las cosas que tú y yo hagamos sean vistas por el mundo como algo ridículo. Puede ser que el que tú tomes una decisión de consagrarte, de rendir delante de Dios tu vida como una adoración delante del Señor, sea visto como impopular o algo no agradable. Tal vez aleje a tus amigos, tal vez sea algo que te aleje justamente de la sociedad, pero es algo real, mi amado hermano. Si te acercas a Dios, el mundo se alejará de ti. Amén, eso es una constante, pero que tu vida realmente sea olor grato en la presencia del Señor. Ese es el principio que podemos ver allí. Ahora quiero hablar del segundo tipo de holocausto, ya no de aquellos que habían sido decretados por el Señor, ya no vamos a hablar de aquellos que solamente tenían que ver justamente con los estatutos de Dios, aquello que estableció el Señor, sino que vamos a hablar de los holocaustos que adicionalmente podían ofrecer las personas, y esos eran los holocaustos voluntarios. Usted podría decir, wow, pero si ya con toda esa cantidad de holocaustos que tenía el pueblo, ya como que eso era suficiente. El Señor dice la palabra y ustedes podrán mirarlo cuando estudien el libro de Levítico, por ejemplo el capítulo 1 o el capítulo 22, verso 18, ustedes podrán encontrar justamente que habían unas instrucciones de Dios referente a lo que eran los holocaustos voluntarios, esas ofrendas que eran ofrecidas delante de Dios de una manera voluntaria. Ahora, esto es interesante. Ustedes van a encontrar que había el oferente, es decir, la persona que traía la ofrenda. Dios no la iba, es decir, le iba a exigir acorde a su capacidad. Y aquí vamos a hablar algo muy interesante. Acorde a su capacidad. Si una persona tenía muchos bienes, entonces a él le tocaba llevarse un novillo, un buey, es decir, algo ya grande y de gran valor.
Si la persona no tenía tantos recursos, pero podía llevar un cordero, un ovejo, lo podía hacer. Pero si la persona era muy escasa en sus recursos, podía llevar una tórtola o un palomino. Podía hacerlo. Es decir, Dios no dejó a nadie sin la capacidad de poder ofrendar delante de Dios. Me alegra mucho eso. Y cada uno cada uno debía ofrecer delante de Jehová esa ofrenda según su capacidad. Amén. Y esto realmente es algo que me encanta mucho. Pero ahora, ¿qué tipo de ofrenda debía traerse? La ofrenda que debía traerse era una ofrenda que debía ser bajo el estándar de Dios. Ustedes pueden observar seguramente el libro de Malaquías, quienes han estudiado ese libro maravilloso. El libro de Malaquías no habla solo de los diezmos, que a veces cuando vinculamos Malaquías uno está diciendo, ya va a hablar de los... No estoy hablando de diezmos. Estamos hablando acá en el libro de Malaquías acerca de cómo el pueblo se acercaba delante de Dios trayéndole a él las ofrendas incorrectas. Y tiene que decir, ¿por qué ustedes no le presentan a sus príncipes las ofrendas que me presentan a mí? A mí me traen el cojo, me traen el tuerto, es decir, la ofrenda de las cosas que ya no les sirven son las que me traen a mí. Y esto causaba realmente enojo en la presencia de Dios porque realmente no cumplía con el estándar de Dios. Y esto es importantísimo para entender en el contexto profético. La ofrenda que se presentaba delante de Dios como holocausto debía ser perfecta, perfecta. No importaba si era en el estrato alto, medio o bajo. No importaba si era el buey, no importaba si era la oveja o no importaba si era la tórtola. Lo importante es que lo que se traía debía traerse con el estándar de Dios. Y eso realmente era algo que representaba también parte de la voluntariedad. Es increíble, uno puede decir, pero si es lo voluntario, si es lo que yo quiero darle. No, pero es que aún sobre lo voluntario Dios tenía unos estándares y una forma de exigencia y tenía que darles instrucciones sobre ello. Pueden traerme la ofrenda voluntaria, sí, pero debe cumplir unos estándares que estén acorde a lo que es el deseo de mi corazón. Ojo con la ofrenda que le presentamos a Dios. Ojo con las cosas que hacemos en nombre de Dios. Ojo con las cosas que queremos presentarle a Él. A veces le llegamos a Él con los rezagos, le llegamos a Él con lo que nos sirve. A veces lo que nosotros le queremos ofrendar a Dios son justamente aquellas sobras de nuestra vida, cuando debería tener el primado en todas las cosas. Dios nos ayude, mis amados hermanos, para entender este propósito. Ahora, van a haber tres cosas y detalles importantísimos que usted va a poder mirar a través del Levítico, y lo puede mirar en el verso 3, en el verso 5 y en el verso 9. Levítico 1, el verso 3 dice, la ofrenda, el oferente debía primero ser acepto ante Dios. Eso es importante. Una persona no podía llegar allá con la ofrenda y decir, bueno, llegué con la ofrenda, usted me tiene que aceptar. No, primero tenía que pasar y el sacerdote era el que determinaba si esa ofrenda se aceptaba o no se aceptaba. Así que era importante eso. El oferente primero debía ser acepto delante de Dios. Lo segundo, luego de que era acepto, venía la matanza. Es decir, esa ofrenda tenía que ser degollada. Su sangre tenía que ser derramada como expiación ante Dios. Y tercero, el verso 9 del capítulo 1 de Levítico nos lo afirma, esa ofrenda debía ser quemada. Así que podemos nosotros incluir eso. Me presento ante Dios para ser aceptado. Voy con ese sacrificio delante de Dios, ¿verdad?, de derramamiento de sangre. Y 3, es quemado para que sea olor grato en la presencia de Dios como sinónimo o símbolo de adoración. Eso nos enseña a nosotros la ofrenda del holocausto. Por más voluntario que fuera, tenía que cumplir esos 3 principios fundamentales. Recuerde eso, ser aceptos. Luego de ello, que hubiese el sacrificio, ser degollado, la matanza. Y 3, debía ser quemado, es decir, debía ser ese olor grato como señal de adoración delante de Dios. Amén. Qué hermoso lo que Dios nos puede dejar estructurado a través de libros tan complicados como el Levítico. No sé, pero para la mayoría de nosotros, seguramente como estudiantes de la palabra, en nuestros inicios, siempre los libros que uno pasaba rápidamente porque teníamos esa costumbre, ¿no? ¿Recuerda usted? Cuando comenzaba uno cada año, uno decía, me voy a leer la Biblia en un año. Y arrancaba uno juiciosito y leas el Génesis, leas el Éxodo, hasta que uno llegaba al Levítico. Y cuando empezaba uno a encontrarse en el Levítico con una cantidad de leyes ceremoniales y toda esa cantidad de cosas, uno decía, uy, no, qué aburrido.
Pero mis amados hermanos, porque estábamos leyendo sin el entendimiento. Estábamos simplemente cumpliendo con una lectura para cumplir una meta de leer la Biblia en un año. No, es más que eso, es el estudio profundo de la palabra. Y des en cuenta cuántas cosas maravillosas podemos encontrar en el libro de Levítico a través de estas enseñanzas de las leyes ceremoniales, los sacrificios y las ofrendas. ¿Qué podemos aprender nosotros, mis amados, a través de lo que hemos visto acerca del holocausto? Lo primero, mis amados hermanos, es que el oferente, que era el israelita, el judío, hoy puede ser una figura del creyente, de cada uno de nosotros. Una figura tuya, una figura mía, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nosotros presentamos delante de Dios? Ellos presentaban una ofrenda, ya lo aprendimos, un animal perfecto, el cual tenía que ser presentado, y luego de ello degollado y luego quemado. ¿Qué presentamos nosotros, mi amado hermano? Ya nosotros no presentamos ningún cordero, ya no presentamos ningún animal, ni un buey, ni una tórtola. Ahora nosotros vamos delante de la presencia con el sacrificio perfecto, con el holocausto perfecto, Jesucristo el Señor. Amén. Él, sin defecto alguno, fue la ofrenda de olor grato delante de Dios. La justicia de Dios el Padre fue sobre Él. Él cargó sobre su cuerpo nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Cuando nosotros podemos ver ejecutar el juicio de Dios sobre la vida de Jesús, de aquel Dios hecho hombre, de aquella perfección maravillosa expuesta en Cristo Jesús, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo podemos ver como el holocausto perfecto. Esa ofrenda, cuando la palabra del Señor dice que el Señor mismo fue y presentó esa ofrenda delante de Dios, esa ofrenda fue de olor grato delante del Padre. Era el sacrificio perfecto hecho una vez y para siempre. Podemos ver nosotros claramente a través de este tipo y sombra que podemos ver en el holocausto. En Cristo Jesús el Señor se manifestó la idoneidad, la perfección, sin mácula, sin pecado. Él fue acepto delante de Dios. Amén. ¿No te gozas por eso? Él fue la ofrenda acepta delante de Dios. El Padre aceptó esa ofrenda. Aleluya. Y no solamente la aceptó, sino que adicionalmente fue sacrificado. Derramó su sangre. Y el Señor pudo recibir eso como holocausto. Y como aprendimos en el programa anterior, el fuego estaba representando el juicio de Dios. Y realmente el juicio de Dios que cayó sobre la persona, sobre la humanidad de Cristo, ¿verdad? Haciéndose pecador, siendo santo y perfecto, el justo por los pecadores. Y el juicio de Dios cayó sobre su vida, pero delante del Padre fue olor grato delante de Él. Amén. Aleluya. Ahora, podemos también ver dentro de una aplicación práctica, mis queridos hermanos, cómo los diferentes animales que podían ser presentados en holocausto, como lo veíamos, según los niveles de capacidad. Si alguien podía ofrecer un buey, si alguien tenía para un cordero, si alguien tenía para una tórtola. Nada puede impedir, mi amado hermano, que le rindas verdadera adoración a Dios. ¿Cuántas veces te has excusado en el hecho de, es que no sé mucho, es que no sé leer, es que yo no pasé por una universidad, es que yo no tuve educación, no tuve estudio? No, mi amado hermano, la palabra del Señor dice que si esa era la capacidad y la capacidad era una tórtola, esa tórtola debía ofrecerse también con ese mismo deseo, esa misma perfección, ese mismo deseo y ese mismo anhelo. Si tienes cómo ofrecer algo más, si Dios te ha permitido conocer un poco más de Él, si Dios te ha permitido llegar al nivel de ser un teólogo, qué triste, porque muchas veces alguien decía que lo más terrible justamente era ver que un teólogo era tal vez el ser más ateo, porque entre más conocía de Dios, como que más se alejaba de Él. Y es la triste realidad. A veces el conocimiento envanece. A veces el tener tantos argumentos literatos, a veces tener tantos argumentos filosóficos, a veces el profundizar sobre todas las ciencias mismas para querer interpretar a Dios, terminan alejándonos del mismo Dios, de la comunión con Dios. Pero lo que está diciendo acá es no, si conoces más de Dios, pues ámalo más, entrega más adoración, ríndele más homenaje, más exaltación. Eso es holocausto delante de Dios. Aleluya. Así que recibe esto también como una palabra de ánimo, de exhortación, para que presente delante del Señor esa ofrenda de olor grato en su presencia. Efesios 1:6 dice la Escritura de la siguiente manera:
para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. ¿Recuerda qué era lo que tenía que hacer el oferente? Presentarse con una ofrenda y ser acepto. Lo que Pablo dice escribiendo a los Efesios es: ahora nosotros somos aceptos en el amado. No es por los méritos propios. No es porque tus obras sean obras sencillamente de justicia y eres una persona intachable y eres una persona perfecta. No, es porque hemos sido aceptos en el amado. Es decir, hemos sido aceptos en Cristo Jesús. Y al haber sido aceptados en Él, aleluya, entonces podemos llegar delante de la presencia del Señor para rendirle alabanza, exaltación y adoración. Amén. Amén. Gracias al Señor por habernos hecho aceptos en el amado. Primera de Juan 5:20, mira lo que dice este pasaje. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¡Aleluya! Este principio también lo debemos tener contemplado hoy como algo a que aferrarnos. Estamos en el verdadero. Y cuando está hablando justamente Juan en esta carta, no está haciendo referencia solamente a los principios de sus enseñanzas, no, está hablando en referencia a la persona de Jesús. Él es el cumplimiento profético de la ley levítica, Él es el cumplimiento de la ley ceremonial, Él es el cumplimiento de las ofrendas, Él es el cumplimiento de ser el holocausto perfecto. Y por lo tanto estamos en el verdadero y creemos en el verdadero, en el Hijo de Dios, y por eso le podemos rendir gloria, honra y alabanza, porque en Él hemos sido aceptados y porque su sacrificio, aleluya, fue verdadero a favor nuestro. Hoy podemos entender que por ir a la cruz del Calvario, su sacrificio perfecto nos ha permitido que ahora esa ofrenda se acepta delante de Dios, aleluya. Y dice Hebreos capítulo 10 y verso 10, con lo que deseo terminar la enseñanza de este día. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Por qué somos aceptos? Somos aceptos por medio de lo que fue el sacrificio de Cristo una vez y para siempre. En Él somos santificados. ¿Sabes? Cuando tú por la fe llegas a Cristo, y esto es una parte ya práctica de lo que vamos a hacer para terminar en oración. Cuando tú puedes reconocer, ¿recuerdas cuando iniciamos esta disertación? Hablaba acerca de que los propósitos que Dios tenía con la enseñanza de esta parte ceremonial de las ofrendas era decirle al ser humano, decirle al judío, decirle al israelita que había una relación rota. Y era una relación rota porque Dios era un Dios muy santo y el hombre un ser pecador. Y debido a ello se requería de un estándar de que se cumpliera con una ofrenda, un medio de gracia por medio del cual el hombre pudiera acercarse a relacionarse con Dios. Y al relacionarse con Dios, pues poderle brindar adoración. Amén. Y es justamente eso lo que tú y yo, hoy por la fe, podemos recibir. Cuando puedes entenderte a ti mismo o entenderme a mí mismo como pecadores e insuficientes e incapaces de hacer algo, de ganar o merecer algo, de tener la oportunidad de acercarnos por mérito propio delante de Dios, cuando reconocemos la distancia tremenda que hay entre la santidad de Dios y los pecadores que somos, solo nos queda un recurso y un medio de gracia: ir justamente de aquel del cual está hablando el escritor a los Hebreos, ir justamente a esa santificación que fue otorgada por medio del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Amén. Amén. Puedes tener la oportunidad hoy de, por la fe, creer en ese sacrificio perfecto, la ofrenda perfecta. Era necesario una ofrenda perfecta, y era necesario un sacrificio, ¿verdad? Y era necesario que fuese expuesto al juicio, al fuego, para que con todo ello fuera olor grato en la presencia de Dios. Pero también teníamos en Él un sumo sacerdote, aleluya, alguien perfecto según el orden de Melquisedec, también según dice el libro a los Hebreos, alguien limpio, santo y perfecto, que no tenía necesidad de ofrecer primero para sí mismo,
porque vamos a ver más adelante en otras ofrendas, cuando lleguemos en otro de nuestros programas, hablar de las ofrendas de expiación, que lo primero que debía hacer el sacerdote era hacer una ofrenda por sí mismo. Aleluya. Pero Cristo Jesús no requirió de ofrendas por sí mismo, porque Él fue perfecto, santo y justo. Aleluya. Él era la ofrenda perfecta, pero era el sacerdote perfecto. Y por cuanto cumplía todo ese símil, ese tipo y sombra profético, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro en el día de nuestra necesidad. Hoy es ese día de necesidad. Hoy es el día donde reconocemos que somos pecadores y necesitamos recurrir a Él. Necesitamos volvernos de corazón a Él. Necesitamos realmente dirigir nuestro ser, nuestra vida, para que al ser santificados por medio de su sacrificio perfecto, seamos aceptos en el amado y podamos ofrecer delante de Él también sacrificio de júbilo, holocausto de olor grato en su presencia. ¿Qué tal si nos acercamos por medio de la fe a Jesús? ¿Qué tal si le rendimos nuestro corazón y nuestra vida y le permitimos a Él que tome el control, que nos santifique, que nos limpie, que aprendamos a valorar lo que significó Él para nosotros como el holocausto perfecto delante del Padre? Soberano Señor y Dios, te damos gloria, honra y alabanza. A ti, mi bendito Señor, porque hoy, cuando podemos contemplar en la profundidad de tu palabra y en la enseñanza ceremonial acerca de la ofrenda del holocausto, del olá, del olor grato, de poder comprender, Señor, esos principios básicos que hemos tomado de la Escritura. El oferente debía ser primero acepto con su ofrenda. Segundo, debía haber un sacrificio con derramamiento de sangre para expiación. Y tercero, debía quemarse esa ofrenda como olor grato, como sentido de adoración. Estas cosas fueron posibles, Señor. Y en el tiempo levítico era necesario que se repitieran una y otra vez. Pero Señor, en ti, mi amado Jesús, tenemos la oportunidad de reconocer ese holocausto perfecto, esa ofrenda perfecta por nuestros pecados. Fuiste acepto, aleluya, delante de Dios Padre. Fuiste el sacrificio perfecto, Señor, sin defecto alguno, que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para remisión, para redención, Señor, para expiación por nuestros pecados. Y además pasaste por el juicio de Dios a causa del pecado que llevaste sobre tu cuerpo. Hoy por la fe me allego ante ti, quien fuiste sacrificado una vez y para siempre, quien por tu cuerpo, Señor, sufriste el dolor y el martirio para que hoy recibamos santificación en ti, mi amado Señor. Hoy nos rendimos de corazón y aceptamos, Señor, esta palabra que empieza a penetrar profundamente en nuestro corazón, que nos hace reconocer que somos pecadores y necesitamos de Cristo. Nadie podía llegar delante de la presencia de Dios con las manos vacías. Cada persona debía llegar según su capacidad, Señor. Y esa capacidad que has dado a mi hermano, o la capacidad que me hayas dado a mí, o que le hayas dado a un gran teólogo, cada uno tiene la responsabilidad delante de ti de ofrendar, de darte a ti la gloria y la alabanza y de honrarte según esa capacidad que tú también le has otorgado. Señor, en tus manos queremos entender y queremos dejar nuestra situación. Hemos sido escasos, nos hemos presentado con manos vacías, nos hemos presentado, Señor, con cualquier tipo de ofrenda, nos hemos presentado, como dijiste en el libro por medio del profeta Malaquías, con esa oveja tuerta, con aquella que está con su pierna quebrada, con aquella defectuosa. Y tú dijiste y exhortaste a la nación en aquel entonces: presenten esto a sus príncipes, a ver si le aceptan esa ofrenda. ¿Por qué nosotros, Señor, hemos olvidado realmente la adoración? Como iglesia, como pueblo, hemos olvidado el propósito. De la misma manera que tú le estableciste a Israel un propósito de ejercer una atracción sobre las naciones para que conocieran al Dios verdadero, como iglesia nos has puesto también, Señor, esa fortaleza, esa fuerza para atraer, para que las naciones vean en la iglesia la revelación del Cristo de poder, de la ofrenda perfecta, para que las naciones puedan verte, para que las naciones puedan humillarse delante de ti, puedan arrodillarse delante de ti, reconocerte como Señor y Dios.
Permítenos como iglesia entender, asumir esta responsabilidad y de poder mostrar al mundo en Cristo Jesús el holocausto perfecto. Pero además de ser el holocausto perfecto, mostrar a Jesús como el sacerdote perfecto, aleluya, que intercedió ante el Padre por nosotros. Gracias, mi amado Dios, porque lo has hecho posible y porque hoy, Señor, nuestra vida, Dios del cielo, se humilla delante de ti para que lo que ofrecemos delante de ti, Señor, sea olor grato en tu presencia. Gracias por hablarnos y enseñarnos tu palabra en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. De verdad que es un gozo, mis amados hermanos, poder compartir de la palabra de Dios y de la profundidad de la Escritura. Cuando uno estudia la palabra se maravilla de las cantidades de cosas que uno realmente tiene por aprender. Yo justamente soy el primer edificado cuando tengo que tomar la palabra y empezar a estudiar de ella y profundizar en ella. Mi vida es confrontada muchas veces. Como dijo también el apóstol de una manera muy sabia, no pretendo ya haberlo alcanzado. Una cosa hago, ciertamente dejo lo que queda atrás y prosigo hacia lo que está delante. Muchas veces, mis amados hermanos, en medio de nuestra cristiandad, a veces olvidamos el valor de las cosas básicas que el Señor quiso formar en nosotros. Pero hoy es una exhortación y un ánimo para que podamos volver nuestra vida a Cristo, el sacerdote perfecto, el holocausto perfecto, por el cual tenemos acceso al Padre. Por eso, mis amados, hoy en el nombre de Jesús, les dejo a ustedes esta palabra. Seguiremos en nuestros tiempos de oración con nuestro ministerio de intercesión por cada una de sus peticiones. Cada uno de los que ha acercado, ¿verdad? A través de su cajita de comentarios, a través de un email, a través del WhatsApp, ¿verdad? Nos han dejado sus peticiones o a través de una llamada telefónica. Estamos orando, estamos clamando al Señor realmente porque Dios envíe respuesta sobre cada situación según su gracia y su misericordia. Así que, mi amado hermano, descansa en el Señor, descansa en sus promesas, descansa en su palabra. Fiel es el que lo prometió, el cual también lo hará. Te animo en el nombre de Jesús. También te animo, mis amados hermanos, para que podamos durante esta semana, el día martes, el día jueves, por Facebook, tenemos la oportunidad, ya sea por el Facebook personal, Pastor Javier López, @hotmail, o ya sea por el Facebook de Mi Familia para Dios Oficial. Tenemos la oportunidad de compartir a las 8 de la noche, martes y jueves, nuestros tiempos devocionales en la presencia de Dios. Nuestros niños que están muy pilosos, realmente el día de ayer se fajaron con un examen donde todos sacaron muy buena nota, están muy juiciositos aprendiendo acerca de la Biblia, así que los esperamos el próximo sábado sobre las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, que tengan una semana llena de bendiciones, que sea una semana de puertas abiertas, que sea una semana donde podamos realmente adorar a Dios. Recuerde, ¿por qué no hacerlo así? Si los israelitas ofrendaban en la mañana y en la tarde el holocausto continuo, ¿por qué no ser nosotros también en este tiempo aquellos que podemos presentar delante de Dios ese holocausto continuo en alabanza, en adoración y exaltación para el Rey? Así que no olvides, Mi Familia para Dios, tu familia. Dios te bendiga.